Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. 80 presos de Kia pusieron en riesgo la seguridad de la cárcel con candela, quisieron huir de la prisión. El líder de la iglesia Fundación de Colombia vive su propia tragedia. Está detenido, perdió a su hija y su esposa se debate entre la vida y la muerte. 6 hombres que naufragaron durante 14 días llegaron a las costas de Aruba. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión de hoy con imágenes de lo que sucedió ayer en la cárcel Kia de Aruba, en la cual cerca de 80 presos se tomaron la prisión haciendo desórdenes, prendiendo fuego, poniendo en riesgo la seguridad de los internos y buscando modo de fugarse de la prisión. De inmediato las autoridades, cuerpo policial y diferentes departamentos como bomberos se dirigieron de inmediato para controlar a los presos y el incendio que estos provocaron. Ayer, en horas de la tarde, entró un informe que se estaba presentando una situación fuera de control en la prisión de Aruba Kia, en la que cerca de 80 presos que no querían entrar de nuevo a sus celdas, iniciaron con una situación fuera de control, bloqueando a guardias de seguridad, prendiendo objetos que causaron un gran incendio y exponiendo la seguridad de los demás internos en peligro. Diferentes unidades de la policía como K9, Cuerpo de Bomberos y Unidad de Reacción de San Nicolás se dirigieron de inmediato para atender esta situación que se estaba saliendo de control. Llegó un momento en que las llamas estaban casi consumiendo diferentes facilidades de la cárcel y entre la humazón los presos intentaron romper los muros de seguridad para así escapar. Cerca de 80 presos causaron grandes daños a la cárcel, pero 8 de estos fueron judicializados y llevados a diferentes jurisdicciones de la isla para así dar declaraciones por los problemas de destrucción en la prisión. Estos son sindicados de ser los autores y quienes iniciaron los desórdenes en Kia y quienes ahora tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Y sobre esta situación, la presencia de los militares de Mariners Caser fue necesaria para rodear completamente la cárcel Kia, evitando así que algún preso se fugara y manteniendo también el control del lugar. El comandante de este departamento holandés envió su equipo completamente armado para así ayudar al cuerpo policial con la difícil situación que se estaba presentando en la cárcel de Aruba. La penosa situación que se presentó ayer en la cárcel Kia condujo a un ejército especializado conformado por el cuerpo policial, unidad K9, Quadracer y bomberos, pero para garantizar 100% la seguridad de la cárcel y sus internos y para evitar que los presos huyeran, el gobierno bajo canales diplomáticos solicitó ayuda de Holanda para que autorizaran la presencia de Mariners Caser, quien junto al comandante, todos los militares armados, se presentaron de inmediato y así rodear completamente la cárcel y evitar que algún preso se fugara. El líder de la iglesia pentecostal en Colombia, Fundación, quien contrató el bus, vive su propia tragedia. Está detenido, su hija murió en el accidente y su esposa, quien ayudó a salvar a varios niños, se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Santa Marta. Esta es su historia. Manuel Salvador Ibarra es miembro de la iglesia pentecostal en Fundación. Hoy está siendo judicializado por las autoridades, pues fue quien contrató el vehículo donde murieron calcinados 33 niños. Él era líder de evangelizar a los niños. Todos los domingos tenían un programa de la escuela dominical. Lo recogían tipo 8:30 hasta 11:30 de la mañana. En el fatal accidente perdió a su hija de 7 años y su esposa, quien lleva 11 años como registradora del municipio de San Ángel, en el Magdalena, se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Santa Marta. Sí, está bastante quemada porque ella trató de salvar a su hija, que murió calcinada también. Familiares hoy viven el doble drama de la detención de Manuel Salvador y de la pérdida de sus seres queridos. Pero lo que sí sé que lo que él hacía era la obra de Dios y lo estaba haciendo de corazón. Miembros de la iglesia realizarán hoy una manifestación en solidaridad por los niños fallecidos y por la liberación del guía espiritual. Y continuando con este tema, Colombia está de luto. La muerte de los 33 niños en un bus de Fundación Magdalena ha hecho que todo el país esté atento a la difícil situación que viven las familias afectadas por esta tragedia. El conductor del automotor y el líder religioso que lo contrató comparecerán a esta hora ante el juez en Santa Marta.
Fuertemente custodiados, llegaron a la sala de audiencias de la Fiscalía de Santa Marta el conductor del bus, Jaime Gutiérrez, y el líder de la Iglesia Pentecostal, Manuel Salvador Ibarra, quien contrató el vehículo que se incendió en Fundación. Ante un juez, la Fiscalía lo responsabilizó por la muerte de los 33 menores de edad. Homicidio con dolo eventual y lesiones personales con dolo eventual. Por seguridad, la audiencia fue declarada a puerta cerrada, pero antes de ingresar el director del CTI en el Magdalena explicó las penas que podrían enfrentar los detenidos de ser hallados culpables. Podría estar entre 6 años y de pronto 12 años, pero eso ya lo determina exactamente el juez. Tanto el conductor como el líder religioso son defendidos por una firma internacional de abogados. Estamos fijando estrategias y en especial estamos pensando seriamente en que en este caso hubo una falta de previsión, evidentemente. Por la tragedia no solo tendrán que responder los dos detenidos, la Fiscalía anticipó que vinculará a la investigación a otras personas. Vamos a ordenar que se investigue a todas las autoridades que tengan que ver con el hecho de que un rodante en esa situación estuviera en operación. Y vamos también a investigar a los dueños del bus. Mientras tanto, en Fundación, la policía tuvo que custodiar la casa del dueño del bus, que desde el día de la tragedia abandonó la población. Un estudiante de 9º grado en Venezuela asesinó de varios disparos a otro del primer año de educación media. El crimen ocurrió al finalizar las clases en un liceo bolivariano ubicado en el Junquito, en Caracas, Venezuela. Gustavo Morón nos tiene los detalles. Según el testimonio de alumnos y maestros del Liceo Bolivariano Iberoamericano, ubicado en el kilómetro 14 del Junquito, los adolescentes tuvieron una riña en un partido de futbolito en la cancha del plantel. Contaron que al finalizar las clases, este lunes, el estudiante de 9º grado buscó un arma de fuego y a una cuadra del liceo sorprendió al estudiante de educación media y le efectuó 4 disparos. El comentario de los mismos compañeros es que estaban jugando una partida de futbolito en el patio. Y seguramente uno le dio un golpe a otro, una patada, pero pensamos que es un asunto de juego. Pero quizás el otro no lo tomó en cuenta como eso, sino que sería algo personal. Funcionarios policiales acudieron al lugar y detuvieron al agresor y al que suministró el arma de fuego. La comunidad estudiantil del liceo está consternada por el crimen del joven de 15 años. Aseguraron que los adolescentes involucrados no tenían historial violento. Yo me lo mató 4 impactos de bala. Me le quitó la vida, muchacho sano, estudiante. A 15 años estaba en 4º año. Buena conducta. Mira, aquí se perdieron los valores, mi amor. ¿Cómo vas a aceptar tú eso en tu casa, que tu hijo llegue con una pistola, o llegue con droga, o con licor? ¿Cómo puedes aceptar eso? Extraoficialmente se conoció que en lo que va del mes de mayo han ingresado a la Medicatura Forense de Bellomonte los cuerpos de al menos 289 personas que han perdido la vida violentamente en la Gran Caracas. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión. Esta madrugada se conoció el caso de 6 hombres que duraron 14 días naufragando en el mar hasta llegar a nuestras costas. Algunas personas que estaban cerca al faro notaron la presencia de estos hombres que estaban completamente deshidratados y llamaron de inmediato al centro de emergencia para que acudiera al rescate de estas personas que salieron hace 14 días de Santa Lucía. El miércoles en horas de la mañana, algunas personas que estaban cerca al faro de Aruba notaron la presencia de un bote de 6 personas que se encontraban deshidratadas y duraron naufragando cerca de las costas de Aruba por más de 14 días provenientes de Santa Lucía. De inmediato, estas personas tomaron contacto con el 911 al departamento de emergencia, quienes junto a las ambulancias llegaron a socorrer a estos náufragos. El caso es que 15 días atrás estos náufragos salieron de Santa Lucía de pesca, pero el mar tenía fuertes corrientes y los desvió de ruta, lo que provocó que se internaran aún más en el mar y les fuera imposible encontrar una ruta para seguir. En su travesía tampoco encontraron barcos que pudieran socorrerles. Lo único que hicieron fue guiarse por la luz del faro que los dirigió a la costa de Aruba. A su llegada, estos 6 náufragos agradecieron por pisar tierra en un país que pudo ayudarlos a regresar a su hogar y el cual le brindó la ayuda de inmediato. Cientos de personas participaron en la Marcha del Silencio, donde se recuerda a los desaparecidos en el periodo de dictadura de Uruguay. El presidente de ese país, José Mujica, participó en este recorrido por la principal avenida del centro de Montevideo.
Fue la 19ª Marcha del Silencio que recuerda a los detenidos desaparecidos y es organizada por las madres y familiares de los mismos. Como todos los años, en absoluto silencio, los familiares caminaron desde la intersección de Jackson y Rivera hasta la Plaza Cagancha. También, como en cada marcha, al llegar a la Intendencia de Montevideo, pronunciaron los nombres de los familiares a los que recuerdan con este acto. A mitad del camino, el presidente de la República, José Mujica, y su esposa, la senadora Lucía Topolansky, se sumaron a la marcha, que este año tuvo como consigna ¿Dónde están? ¿Por qué el silencio? Participaron además diferentes figuras políticas. Y siguiendo con Venezuela, allí 3 importantes líneas aéreas internacionales han anunciado la paralización de sus operaciones o la suspensión de la venta de pasajes. Beatriz Adrián nos cuenta los detalles. La crisis generada por la falta de divisas en el país comenzó a golpear fuertemente a las líneas aéreas desde comienzos de marzo pasado, cuando el presidente Nicolás Maduro advirtió que aerolínea que se fuera no volvería a Venezuela. A los pocos días, Air Canada suspendió sus operaciones desde y hacia el país. Pero la crisis se extendió a otras compañías, como Alitalia, que recientemente anunció la suspensión de sus vuelos, al igual que Lufthansa, que advirtió sobre el cierre en la venta de boletos. El presidente de la Asociación Venezolana de Aerolíneas explicó que el desacuerdo está en la propuesta del gobierno para pagar esta deuda. Según las aerolíneas es de $4.000 millones y según el gobierno es mucho menor, pues debe calcularse a la tasa de cambio oficial actual. Las líneas aéreas lo que han solicitado estarían dispuestas a pagar más bolívares, pero lo que han solicitado es que se les respete la cantidad de dólares que han producido en Venezuela. Figuera aseguró que todas las líneas internacionales están evaluando alternativas para operar en el país, como Avianca, que según el vocero ya tomó una decisión provisional. Volar con aviones de menor capacidad y con menos frecuencia para evitar la acumulación excesiva de bolívares en Venezuela, que no puede cambiar en divisas. El presidente del portal especializado Ecoanalítica explicó que el gobierno intenta atender primero toda aquella deuda con sectores prioritarios como alimentos y medicinas. Detrás de eso también hay un problema de liquidez, es decir, estamos hablando de un monto de $26.000 millones y un gobierno que no dispone de esa cantidad de dinero. Voceros de agencias de viaje que prefirieron no ser identificados aseguran que otras empresas, sobre todo europeas, están estudiando medidas similares hasta tanto haya mayor claridad en la negociación con el gobierno sobre la deuda. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. En el colegio donde estudiaba la mayoría de las víctimas del accidente que ocurrió en Colombia, la Iglesia Católica celebró una misa en memoria de los pequeños fallecidos. El colegio aún permanece cerrado. Con una misa oficiada por Monseñor Hugo Puccini, obispo de Santa Marta, Fundación le rindió un sentido homenaje a sus niños fallecidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El acto religioso se llevó a cabo en el Colegio Antonio Nariño, donde cursaban estudios 27 de las 33 víctimas mortales. Se vieron involucrados en esta tragedia 27 estudiantes de una de nuestras sedes, 24 niños de primaria y preescolar y de la sede bachillerato, 2 estudiantes de la jornada de la tarde. En estos salones y pasillos, recuerda la rectora, estudiaban y jugaban sus niños. Son mis estudiantes, eran mis niños, eran parte de nuestra familia INSEDEFUN. Estamos altamente consternados, dolidos. Con fotografías y frases elaboradas por ellos mismos, estos niños que también son estudiantes del Colegio Antonio Nariño, hoy recuerdan con mucha tristeza a sus amigos de barrio y a sus compañeros de estudio que perdieron la vida en este trágico accidente. Tu partida nos ha dejado muy triste. Nunca pensamos que nos ibas a dejar tan pronto. Que no se angustien, que ya ellos están con Dios allá. Que ellos también están sufriendo por los papás que también están acá. Que también los extrañan. La tristeza se nota en la mirada de estos niños y el llanto quebranta sus palabras. Charito, que es prima mía, que falleció ahí. La mayoría de niños heridos también cursan estudios en esta institución que desde el trágico momento no abre sus puertas. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.